Verónica, muy buenas noches. Lucy Pisni te saluda. Hola Lucy, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, al contrario, gracias por charlar un ratito con nosotros. Venimos tratando de analizar todo lo que nos ha dejado este año de pandemia y obviamente que la educación ha sido uno de los sectores más golpeados porque si bien los docentes sostienen que hubo clases virtuales, bueno, sabemos que fue muy irregular, que hubo muchísimos chicos que no tuvieron conectividad y no pudieron recibir contenidos. También los docentes tuvieron ese mismo problema. Entonces, lo que queremos evaluar es si quizás el sector privado, que tiene mejores condiciones entre el alumnado y quizá también en infraestructura para trabajar, lleva la delantera, ¿no?, en esta nueva etapa, a esto que nos ha llevado esta pandemia. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes, Verónica? Bien, Lucy, la verdad que es muy buena pregunta, muy interesante. Mira, en realidad es un poco más complejo. Sí es verdad que esta pandemia puso en evidencia, o sea, sacó la careta y puso en evidencia un montón de inequidades, ¿sí? Y destapó un poco los recursos que se destinan a educación. Está claro también que las escuelas privadas tienen más recursos. En algunos casos tienen las subvenciones estatales, pero además tienen el aporte de la familia. Y eso es lo que marca la diferencia, digamos. Y además tienen otra oferta escolar, tienen otra infraestructura, digamos. Nadie va a pagar por lo que tiene gratis. Está claro que hay una oferta diferencial y por eso la familia paga. En esta pandemia quedó un poco en evidencia, no podemos hablar de todas las escuelas privadas como si fueran las mismas, porque son muy diferentes, es todo un universo muy diferente, ¿sí? Las que tienen 100% de subvención, que se parecen mucho más a una estatal, salvo en la capacidad para tomar decisiones, que tienen un poco más de autonomía, a unas privadas sin subvención, donde cuentan con mucho más recursos y tienen un vínculo con la familia y un contrato, con la familia que es diferente. Ahora, lleva la delantera por un lado en relación a las estatales, seguramente, pero también esto pone un poco en evidencia la ausencia de buenas políticas destinadas a la educación, la falta de recursos destinados a la educación. Es verdad que no, puede no haberlos, pero dejó en evidencia que la educación, ay, perdón, la botella de agua, la educación nunca ha sido prioridad, o no sé si nunca ha sido, perdón, digamos, en los últimos años no ha sido prioridad en la agenda política y recién ahora está tomando un poco más de prioridad en los medios, donde en los medios se habla de educación y no solo para hablar de los paros, ¿no? También se hablan de otros temas. Entonces, bueno, un poco el balance es eso. Sí, los que más van a sufrir esto, los que más sufrieron, son los que menos tienen, los que no pueden o tal vez no quieran, ¿no? Pagar una escuela privada donde hay más recursos, o tal vez en sus familias no cuenten con un dispositivo por familia, que puede ser un celular o puede ser una computadora, acceso a Wi-Fi. El acceso a la tecnología tiene que ver con la condición socioeconómica. Y ahora si la escuela pasó a ser virtual, lo que pasó en 2020, bueno, hay gente que quedó afuera y unos muy pocos quedaron con acceso a educación. Puede ser privada, sí, también pueden ser estatales, pero son políticas diferentes, con recursos diferentes. Las escuelas privadas tienen, además de, como dije anteriormente, los aportes de las familias, tienen legalmente mayor capacidad para tomar decisiones y tienen mayor flexibilidad. Entonces, las escuelas públicas quedan muy atadas de manos porque no tienen esa autonomía, tienen que manejarse con los recursos que les pasa el Estado y si no se los pasa, no pueden, salvo una cooperadora, pero no hay mucho margen para tomar decisiones. Entonces, ese es en términos de política, es un problema. Ujú. Lo que nosotros notamos, bueno, a ver, aquí en Neuquén al menos, hay escuelas privadas que ya anticiparon que van a tener inconvenientes para
cumplir con los protocolos que el Consejo de Educación impuso, porque, por ejemplo, les falta espacio. Entonces, van a tener que seguir con la virtualidad un tiempo hasta al menos adecuar ese problema de infraestructura. Ahora, el gran problema que notamos es con la escuela pública, porque el protocolo de educación es muy estricto, en teoría es muy bueno, pero resulta que a las escuelas no ha llegado nada. Entonces, tenemos una brecha tan inmensa entre el discurso y entre lo que efectivamente se hace, que hoy por hoy, más allá del tema salarial que derivó en un paro, aunque hubiera habido acuerdo monetario, las escuelas no estaban en condiciones de abrir o de recibir a sus alumnos porque ni siquiera tenían alcohol en gel. ¿Cómo analizamos esta diferencia entre la teoría y la práctica? Bueno, hay un problema de transparencia y de comunicación. La gran mayoría de las jurisdicciones de las provincias tienen el protocolo hecho, creo que hay solamente 4 o 5 que no lo tienen publicado, que era Formosa, Misiones, La Rioja, Chubut y Santa Cruz, me parece. El resto está en la página web. Bueno, y aquí hay un problema de comunicación y de transparencia. Debiera llegar a las escuelas, y las escuelas, si no lo tienen, vienen a reclamarlo, y lo mismo con las familias. O sea, por un lado es eso, tiene que estar el protocolo en la escuela, ya tendría que haber estado, y las escuelas pueden pedirlo. Parece que el hecho de hablar, de pedir, de comunicar, la transparencia en este momento es clave, ¿sí? Ya no se puede ni ser transgresores ni ocultar información. Tiene que estar muy en claro cuál es el protocolo para la escuela, para los padres, y poder cumplirlo. Es una lástima que estando un año las escuelas cerradas hubo tiempo para prepararlas, y no me refiero a las escuelas, me refiero a la infraestructura en general, a los ministerios. Digamos, el sistema educativo es federal en Argentina, entonces tanto las jurisdicciones como a nivel municipal hay una cierta autonomía de organización. Las escuelas que no tienen espacio, por lo general lo que hacen es un híbrido, un mixto de presencial virtual, de modo de asegurar una cierta presencialidad. Pero sí, como decías vos, debe haber alcohol en gel, debe haber agua en los baños, debe haber espacio suficiente. Eso las escuelas tienen que gestionarlo, tienen que pedir por mayor autonomía, tiene que gestionarlos desde la escuela, porque no va a haber una solución para todos. Si estamos esperando la única solución o la fórmula que baje, aunque bajara, tampoco sería viable, porque cada localidad, cada escuela tiene sus recursos y sus limitaciones. Me parece que también es un momento interesante para demostrar cierta agencialidad, cierta proactividad por parte de los agentes de la escuela, de la gente de la escuela y de las familias. Seguro. Y no Verónica, quedarnos, perdón, no quedarnos siempre a la espera que las políticas bajen. La educación es un derecho, y tenemos que saber en qué condiciones van a estar los chicos. Los padres tienen que saber en qué condiciones van a estar sus hijos en la escuela. Y la escuela fue pensada para la presencialidad, para la socialización, para la interacción con el otro. Eso va a estar un poco más limitado, pero se puede armar. Hay un montón de escuelas que lo están armando. Hay que pensarlo, hay que trabajarlo muchísimo, hay que organizarlo en diferentes turnos, pero se puede. Hay que trabajar mucho y trabajar en equipo y de forma transparente. seguro. Entonces, sí, con eso un poco responde lo que preguntaste, o había una... Sí, absolutamente, con bueno, la diferencia, digamos, o la salvedad de que aquí los directivos, los docentes vienen reclamando hace tiempo y hablando de esta Claro, situación y no se resuelve, y eso es lo preocupante. Nosotros, te sí, claro. contaba, venimos haciendo en distintos temas un análisis de lo que nos dejó este año, porque bueno, entramos a marzo y estamos en el mes 12 de la pandemia en la Argentina.
Ya todos sabemos que hubo grandísimas fallas en la educación, pero nos interesa conocer la opinión tuya como integrante, ¿no?, de esta organización que analiza mucho más a fondo que nosotros el tema. Entonces, ¿qué balance final hacen de lo que fue el 2020 para los docentes y para los alumnos? Bueno, sí, en realidad, en primer lugar, que se dejó en evidencia una gran inequidad, digamos, ¿no? Los que menos tenían son los que menos educación recibieron porque no tenían recursos. Eh, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y esto es una reflexión un poco más general, ¿no? Que se cerraron todas las escuelas en todo el país muy tempranamente. Está bien que con el diario del lunes todos sabemos, ¿verdad? ¿No? Claro. Pero estuvieron las escuelas un año cerradas. A mí eso me parece demasiado, es un despropósito. Se podrían haber hecho programas un poco más micro o intermitentes, ¿no? Donde se cierran ciertas comunas, ciertos colegios, va una mitad del curso, después va la otra. Programas pensados a nivel micro y de forma intermitente, que está lejos de ser lo que era la escuela 2019, pero un poquito mejor que toda la escuela cerrada tanto tiempo. Hubo Claro. comunidades pequeñas que tuvieron la escuela cerrada y no había casos. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco me parece que esto de pensar las políticas o pensar la educación como si fuera un solo bloque a nivel nacional y de una decisión para todos, podría revisarse un poco porque, en primer lugar, tenemos un sistema educativo federal, entonces que cada jurisdicción también tenga cierta autonomía y proponga de acuerdo a la realidad que ellos conocen más. Perfecto. Y Bueno, este es un año para darle prioridad a aquellos alumnos que el año pasado tuvieron prácticamente poco contacto con los docentes o quedaron afuera. Hay un montón de alumnos que tuvieron que dejar la escuela o dejaron la escuela. Y esos alumnos tienen que volver. Hay que hacer lo posible para que los alumnos vuelvan, para que aquellos que se fueron vuelvan a la escuela y que esta pandemia no les corte el derecho a la educación. así es. Este es un año de trabajo sumamente intenso porque hay que recuperar lo perdido en contenidos y también, como bien decís, aquellos chicos que desertaron por algún motivo, hay que recuperarlos y hay que lograr que continúen con su escolaridad, sea el nivel que sea donde abandonaron, ¿no? Verónica, la verdad que es sumamente interesante. Seguramente no va a ser la última vez que te molestemos. Un gusto, aquí estoy cuando necesiten, seguimos charlando, hay muchos temas, la verdad que hay otro tema que me gustaría mencionar, pero tal vez quede para la próxima, que es la emocionalidad de los alumnos, ¿no? Como al quedar afuera la interacción y la socialización, también hay una vida emocional de los chicos que no es por fuera de lo cognitivo, ¿no? Lo emocional está muy ligado a lo cognitivo y sobre esos aspectos también se va a tener que trabajar muchísimo. ¿no? Entonces, no es Sí. solamente una cuestión técnica, ¿no? De que ponemos el chico, le ponemos contenido, lo hacemos jugar en el recreo, no es tan técnico, es un poco más integral. Es verdad, nos faltó hablar un poquito del lado humano, ¿no? Que es justamente Sí. esta, la pérdida de vínculos, la pérdida de la sociabilización. Es un tema que va a dar para una nueva charla, Verónica. Seguramente, encantada, porque es muy interesante, porque si no se empieza a ver la escuela, las políticas, los docentes, incluso los especialistas en educación, como si fuéramos meros técnicos, ¿no? Claro. No somos técnicos, trabajamos con personas, con niños, seres humanos que se deben analizar en su integridad, en su Totalmente. totalidad. Bueno, queda planteado el tema, ¿sí? Luego Por coordinaremos supuesto, Lucy, día y horario para seguro. volver a charlar. Te agradezco. Cuando gustes, sí. Te Gracias. agradezco enormemente A vos el tiempo y también. un placer. Un Igualmente. gusto. Gracias. Bueno, que Bueno, tengan buena semana. igualmente.